No, porque son días horribles, ¿no? Sí. Son días horribles. Nos están corriendo, nos están metiendo presos, nos están haciendo cosas. Ayer se sumaron 4 tenemos periodistas con denuncias del presidente. Sí. Que ahora, no sé, yo antes le decía el forro, el hijo de puta, no le puedo decir más. Tengo que decir el presidente. Bueno, el presidente lo denuncia a Nicolás Lantos, bueno, ya había Mengolini antes, a Doman, no sé por qué, pero bueno, le ligó también, a Rial, a Jorge Rial, a Mauro Federico, A Mauro. Ari Lijada ya estaba, hay que nombrarlo también. Nico. Sí. ¿A María O'Donnell la denunció no? No, se peleó. ¿Algún problema tiene? Sí, Problemas claro. con María O'Donnell, problemas con agredió. Mangel. Con Mangel no se va a meter porque es parte del negocio. Al pelado Pañi también le metieron denuncia. Ya, Nicolás. No, sí, ya lo Lantos. Nicolás. Eso por un lado, los periodistas por ese lado. Y tienen cana a cuántos. De los que tiraron bosta en la casa de Spert, Sí. son 6, creo, los que están detenidos en este momento. Sí. Sí, 6. sí. Pero aparte lo más grave es que ayer fueron por los teléfonos de los familiares de las militantes de Quilmes. Saben, ya la audiencia está informada, se trata de Eva Miera, que es concejala y una Sí. de las personas de confianza, de las dirigentes de confianza de Mayra Mendoza. O sea, la hipótesis es que quieren apuntar contra Mayra Mendoza. Estamos metiendo presos a los kirchneristas, dijo el tipo, ¿no? Sí. Yo creo que él se suma a la decisión de meter presa a Cristina, que a él le pasa por arriba, y aprovecha esa movida o aprovecha. Bueno, ya venía también, ¿no? Cuando arranca Milei, el gobierno, muchos nos escandalizamos y dijimos, se viene un gobierno fascista y autoritario, y empezó una discusión, en lugar de decir, más o menos decir, bueno, no, sí, se viene un gobierno autoritario, fascista o no fascista, pero autoritario, pongámonos firmes, apareció una discusión sobre fascismo, bueno, estupideces totales. Lo que yo también creo, Dipi, es que, a ver, puntualmente, ¿no? Vamos al caso Bosta. Primero aclarar cosas, no es caca, que sería más grave. Perdón, pero hay que ponerse escatológico, porque el tema es escatológico. Porque hasta ni en eso, o sea, muchos de nuestros comunicadores ya hablan de caca. No es caca, es bosta de caballo. Que quizás sea la bosta más suave de todas. Se la tiran a Spert. A Spert lo conocemos, es un tipo que si hay alguien en el mundillo de la política, La casa. Sí, en la puerta, ni siquiera. no, claro. es cierto. No, en la vereda, Ni sí. siquiera en la casa, en la No, se lo vereda. pueden haber tirado encima, esas cosas se hacen a veces. Pero no. No, se le tiraron a la casa, pusieron un pasacalle también. Sí. Pero digo, Spert, si hay alguien que ha instigado la violencia social, ese es el señor Spert. Lo hizo y lo hace cada vez que tiene ganas, Sí. en lugares de muchísima exposición pública, con muchísima llegada a toda la comunidad, a toda la sociedad argentina. No hubo un puto fiscal o nadie que lo parara a ese tipo y que le pusiera un límite. O sea, el Poder Judicial deja correr la verdadera instigación a la violencia. Después el Poder Judicial te mete preso a gente que responde a eso con una acción, bueno, que es tirar bosta en una vereda. Digo esto porque el Poder Judicial está metido en todo, en todos los problemas que tenemos. Y si el presidente tiene poderes especiales, no sé cómo se llaman, también es porque en el Poder Judicial eso pasó. Si estamos viviendo con el DNU ese que es inconstitucional, que todos los constitucionalistas y todos los que saben derecho dijeron, esto no vale, tampoco ningún juez lo frenó. Sí.
y etcétera. Y creo que la ley lo mismo, la megaley, ¿cómo se La ley llama? bases. La ley bases tiene las mismas características, tampoco ningún juez la ha frenado. Tenemos a la Corte Suprema que la mete en cana a Cristina. O sea, tenemos un Poder Judicial que favorece a la situación donde está, favorece y garantiza esto. A mí lo que me parece es que, más allá de que el sistema, el poder real, sea lo que es, el poder político sea lo que es, que está en una crisis tremenda y da pena todo el sistema político, lamentablemente yo como peronista creo que también damos pena, el Poder Judicial garantiza la situación que estamos viviendo, garantiza y prohija esto y promueve la persecución, la soporta, porque ¿por qué? Digamos, nosotros ya teníamos el antecedente de los 30 y pico detenidos por terrorismo en una marcha. No, en la ley bases, el 12 de junio del año pasado, cuando el Senado sanciona la ley bases, la policía de Bullrich detiene a 30 y pico de manifestantes y algunos que ni siquiera estaban ahí manifestando. Y algunos que estaban pasando. Los mandaron a todos a Ezeiza. Tuvieron algunos un mes, 2 meses. Sí, estuvieron largo tiempo. Con jueces que ellos te manda un juez a Ezeiza. Ahora Arroyo Salgado los mandó a Ezeiza, manda a Ezeiza a la gente. Si el Poder Judicial funcionara más o menos bien, o habría una instancia superior que le diría a la jueza: usted está secuestrando gente, maestra. Porque si yo tengo encerrado a alguien, aunque sea en una cárcel, y no tengo motivo, es un secuestro. Pero eso tampoco ocurre. O sea, digo para enfocar, porque después está Milei, por supuesto, Milei es horrible, Bullrich es más horrible, Esper es más horrible, son todos más horribles. Sí. Pero acá hay un montón de gente que gana muy bien, que tiene enormes sueldos, además de a lo mejor otros ingresos, por sus actividades, que está arruinando el país, nos está arruinando. Perdón. A mí me parece súper atinado que hayas arrancado recordando la discusión sobre la caracterización del gobierno de Milei, acerca de si nos poníamos de acuerdo respecto de atribuirle fascismo o simplemente autoritarismo, porque muchas veces creo que lo hemos conversado, vivimos en medio de un desorden de las palabras. Como vivimos en medio de un desorden de las palabras, y para mí es fundamental volver a poner cada cosa en su lugar, cada significado en donde corresponda, si pudiéramos ser así de estructurados y estructuralistas, pero es fundamental porque hay 3 maneras de dominar el mundo o dominar un país: con las armas, con la guita y con la palabra. Sí. Y el desorden de las palabras, que es fomentado, por supuesto, desde las grandes corporaciones mediáticas para que ninguna palabra valga nada, para que no haya lugar a la verdad y en todo caso todo sea susceptible de discusión eterna, porque se relativiza todo y la verdad es de cada uno y de cada quien y es una experiencia individual de la verdad, ¿no? Cada uno cree lo que quiere y ya está. Sí. Entonces declina el nivel de la conversación pública hasta la chatura más abyecta y listo, la palabra no vale más. No importa si es fascista, no importa si es autoritario, no importa si vivimos en democracia, si esto es democracia o no, no importa más nada, no importa la lengua, no hay lengua política, está destituida, está desarmada. Como eso sucede, a partir de ahí voy agarrándome para pensar a dónde nos lleva todo este quilombo. Y para hablar del peronismo, a mí se me ocurre, sobre todo a partir de lo que pasaba ayer, mientras se iba al tacho la sesión y nos preocupaba y nos angustiaba la situación de las y los detenidos por tirar bosta en la casa de Espert, me parecía que todo estaba mezclado y que en el peronismo había una impotencia, porque el peronismo no termina de definir si hace oposición o pasa a la resistencia, o dicho brutalmente, si pasa a la clandestinidad o si decide acciones que lo pongan al borde y más allá de la ley o de lo permitido, no para la ley, sino para un gobierno autoritario que te va a ir a buscar si tirás caca a un diputado o lo que sea. Entonces, hay un montón de niveles superpuestos y los actores políticos y sociales que intervienen en la discusión tribunean, de un lado y de otro.
Entonces, todos hablamos con un hashtag. Los periodistas, los militantes, los dirigentes, los jueces, los empresarios, los sindicalistas, todos hablando hashtag, la lengua del hashtag. Y quedándonos en el diagnóstico, en una conversación estéril. Y lo que sucede es que en la organización peronista no hay quien conduzca al conjunto y tome determinadas decisiones deliberando con un grupo más o menos chiquito o más o menos grande, no importa, y separando los roles. Alguien conduce o algunos conducen, otros van y tiran bosta, otros sacan leyes, otros organizan marchas, otros ponen parlantes en la plaza, otros... Digo... Sí. Hay tal nivel de desorden en las palabras y en la construcción política que, por ejemplo, ayer los diputados se sentían en la necesidad de agarrarse a piñas con Espert y no los critico porque a mí también me corre sangre por las venas y a mí también me darían ganas si estuviera en su lugar, si Espert está gritando desde la banca suya a una diputada, compañera de mi bloque, tal o cual cosa, y me dan ganas de hacer lo que hizo Manrique, capaz de ir y empujar a Espert, o de muchas más cosas. Seguro Manrique se contuvo. Sí. O lo mismo las diputadas con las kirchneristas con las diputadas libertarias. Obviamente. Ahora no hay estrategia. No. O la estrategia es más preocupante. Si hay... Bueno, hay cosas, hay negociaciones. Yo me tomé un café con un senador encumbradísimo del kirchnerismo que me sigue diciendo que hay que acordar con el gobierno la ampliación de la Corte. Ajá. Después del fracaso estrepitoso, igual siguen en la misma. Vamos a acordar con el gobierno la ampliación de la Corte. O sea, están en conversación Milei y el cristinismo, digamos. Pero eso sería la estrategia. Eso sería la estrategia, es bueno, hacer con el gobierno tener... Antes que se pudra, para desenmascarar qué pasó ayer. Pero antes que se pudra, o sea, media hora antes, 2 diputados peronistas me dicen, la vamos a pudrir, el bloque la va a pudrir, los muchachos la quieren pudrir, y ya está. Y 15 minutos antes, un diputado macrista me lo confirma, me dice, ya está arreglado, se levanta primero el kirchnerismo y después nos vamos nosotros. O sea que la bronca que algunas y algunos diputados pueden sentir contra Espert y el quilombo, la bataola que se armó, puede estar más que justificada, pero había una coreografía diseñada previamente, que era agarrémonos a piña un rato y que se caiga la sesión. Y ahí es donde también contribuimos todos a la chatura política del momento, porque todos terminamos hablando de las fotos de una, el videíto, del posteo de este, de qué sé yo, y en realidad hay algo más turbio de fondo, y no terminamos de discutir la organización política, la distinción de los roles de cada actor dentro de la organización política y una estrategia de conjunto que, si no va a sacar a Cristina de la cárcel, que por lo menos establezca una coordinación para que volvamos a tener un país más democrático. Y para mí eso es la gravedad del momento y por eso es fundamental lo del orden de las palabras. Y si hay que discutir si es fascismo o autoritarismo, bienvenido sea. Mira, hoy página 12, la nota de Irina Hauser, yo la adoro y la respeto y me parece que es una excelente periodista. No sé si tituló ella, pero ella también creo que lo dice así en la nota. Habla de show de detenciones. Y a mí me parece una equivocación grave hablar de show cuando hay persecución política y persecución de militantes. No sé, entiendo la intención. El sentido, claro, la intención de ella debe haber sido que Bullrich quiere hacer propaganda. Se debe con las bajarle detenciones. mucho el precio de hablar de show. Sí. Bueno, entonces, digamos, todo el tiempo las palabras están mal, las estamos usando mal. Sí. Permanentemente. Bueno, porque algo que hablábamos con Glesser más temprano. Yo sigo sosteniendo, y me apalanco si quieren en la interpretación que diseminó la propia Cristina Kirchner, que Milei no maneja el Poder Judicial, ¿eh? Ajá. Y que Milei tampoco maneja las fuerzas represivas. Por más que después tuitee y se haga el cocorito, diciendo que mete presos kirchneristas o que los kirchneristas hacen desorden y que no sé qué, y hay que caerles a los periodistas o odiar o hacer tal o cual cosa, no importa. Por más que se haga el canchero, el tipo no maneja un resorte de su gobierno casi. Ajá. El tipo maneja su cuenta de Twitter. Sí. Pero la represión está en manos de Bullrich y el Poder Judicial está en manos o sigue órdenes de
como dijimos muchas veces, Julio Zaguier y Héctor Manieto. Sí, y quizá otra gente. Y una fracción del macrismo. Y quizá otros que están que tienen negocios por fuera de la formalidad. Bueno, es una mafia. Como vendedores de cosas que la gente toma. Sí. A ver, es una mafia, pero voy a que... que Milei no es parte de esa banda. Y que podemos decir que efectivamente no es un show, sino que el Poder Judicial, deteniendo militantes, lo que está haciendo es responder a la directriz de Manieto y Zaguier, que quieren terminar con el peronismo en Argentina. Claro. Y los que están por encima de Manieto y Zaguier, y más allá, los fondos de inversión, los que quieren negociar con el gobierno argentino un porcentaje de los 16.000 millones de dólares que pretende Loreta Presca que Argentina agarpe por YPF. Bueno, todos esos tipos participan de la misma discusión. Terminemos con el peronismo para que nosotros pasemos por ventanilla. Pero las causas penales a los periodistas no las hace Milei. Sí. Bueno, ahí está bien lo que señala Mari. Porque tal vez el tipo tenga batallas personales en su... ¿O es una coincidencia o hay algo ahí como...? No, está bien. Porque colabora bastante eso. Pero está muy bien lo que señalas, porque el componente delirante en la figura de Milei hace que el tipo emprenda una batalla discursiva con los que tienen de alguna forma el oligopolio de la palabra y se atreven a discutirle algo o le problematizan alguna de las gansadas que él dice. Entonces es como una batalla personal, de ego, de plantearles los voy a querellar a ustedes porque ustedes mienten sobre mí o sobre lo que yo digo o sobre lo que yo hago. Y al mismo tiempo es importante marcar, sin quitarle gravedad ni a la detención de Cristina, por supuesto, ni a la detención de este grupo de militantes por haber hecho esta contravención en la puerta de la casa de Espert, es importante señalar, yo ya lo hice en el programa de Glesser, que por ejemplo, hace una semana atrás o 10 días atrás, me contó la senadora entrerriana Estefanía Cora que detuvieron a 3 militantes en Entre Ríos, en la Entre Ríos de Rogelio Frigerio, por pintar con aerosol Cristina Libre en la capital entrerriana, y pintaron en paredes de terreno baldío, en chapones, y la policía los siguió hasta la unidad básica y los detuvo en la puerta de la unidad básica y los llevó a la comisaría. Era una pibita de 21, un pibe de 20 y otro de 30 por ahí. La pibita le militaba al Cana las ideas políticas, le discutía, le daba la discusión con total ternura, lo contaba Cora. Pasan estas cosas, o lo que a nosotros lo tomamos por el lado del humor para hacer la crítica, pero era de una gravedad tremenda cuando Gerardo Morales detuvo a 2 tuiteros por decirle cornudo. Claro. Pero esto ya pasaba en Argentina, ¿no? Sí. Y se va agudizando, se va extremando. Y entonces, lo planteo con estas palabras porque Mariano Recalde lo dijo así en una reunión con artistas a pocos días de la detención de Cristina. Él planteó en un recinto público, en una discusión con los artistas, el 17 de junio, un día antes de la marcha a la Plaza de Mayo, él planteó: pasamos de la oposición a la resistencia. Bien, ¿qué es oposición y qué es resistencia? No se lo demando a Recalde en persona, se lo demando al conjunto del peronismo. Discutamos qué es una cosa y qué es la otra y preparémonos para las dos. Y que el diputado opositor haga una cosa y el activista en la resistencia, si tiene que poner un caño o tirar bosta, lo haga con una red organizativa, una trama política detrás que lo defienda, y no que salgamos en chancletas a repudiar por Twitter una detención. Hay otra cosa que... Igual no es lo mismo, ¿no? Me parece tirar bosta que poner caño. No, pero por eso lo pongo sobre la mesa. ¿Qué es resistencia hoy? Bueno, claro. Por ahí resistencia es hacer este chasco a un diputado. Yo creo que no, yo creo que hay que hacer otras cosas, sin llegar tal vez a eso. O tal vez sí, si alguien lo discute.
A mí lo que me dicen dirigentes de la Cámpora es que había una voluntad de hacer cosas, de Sí. activar, Y Ah, sí. bueno. de empezar a calentar el clima porque no podía concebirse que la principal líder opositora esté en cana. Bueno, pero si eso es una discusión política, que el movimiento esté preparado para responder, porque la resistencia peronista no era joda. Te encanaban, te fusilaban, te perseguían. Si no, nos estamos olvidando de la historia argentina. Claro. Y sabemos de lo que son capaces estos tipos que tienen frente el peronismo. Entonces hay que estar preparados, hay que discutir en serio. Hay otra cosa que me gustaría marcar, que es la tesis de la distracción. Porque también aparece en la discusión pública, en la conversación en los medios. Bueno, esto es una distracción, porque el verdadero problema es que la economía se les cae y está horrible y todo está mal y la gente no tiene trabajo. Entonces, esto es una distracción. Yo creo que no es una buena lectura. Que perseguir militantes sea una distracción o que golpear jubilados sea una distracción. Ah, bueno. Es parte de lo mismo, ¿viste? Pero siempre aparece. No, porque con esto entonces nos distraen. Sí, como si fuera la balisca de Menem, ¿se acuerdan? Bueno, vos sos muy... Claro. O la Ferrari, esas cosas. Nadie lo- Son parte de esto es parte de cómo está estructurado Bueno. este gobierno, este poder. Que necesitan disciplinar a los que luchan para que el trámite económico pase sin ningún escollo. Ujú. Sí, Sí, es claro. eso. No es una distracción, No es sino que una es parte del plan. Claro. Es O sea, así. Te hago pasar hambre, te robo el país y para eso te tengo que perseguir, te tengo Claro. que meter preso, tengo que callar a los periodistas, tengo que perseguir a los militantes, tengo que... Parece una verdad de perogrullo, pero Pero- los militares eran el brazo armado de los grupos económicos para maximizar su rentabilidad. Entonces, en la última dictadura, los militares se encargaban de perseguir, secuestrar y aniquilar, y los empresarios de obtener por decreto las pingües ganancias que obtenían. Ya está. Sí. Sin congreso, sin sindicalismo, sin lucha social. Pero bueno, esto hay que también discutirlo y hay que ganar la discusión esta, y por lo menos entre quienes comunican, porque muchas veces, pero lo importante es que no hay gas, es que las empresas, lo importante es eso. Y lo otro es distracción. O sea, no se puede tomar como una distracción o como un detalle o como un agregado al malestar que además metan preso a los militantes. No es un además. No, y además, retomando lo que dijo Dipi recién, ahora sí tenemos congreso, no es lo mismo. O sea, cuando los militares Sí. eran el brazo armado para que los empresarios ganaran, no había congreso No. funcionando. O sea, no era una democracia. Y el otro día vos me decías algo, Marina, que la verdad que me quedé pensando, no lo tengo muy claro, pero vos me recordaste, los diputados y los senadores tienen fueros. Ujú. Los fueros es algo que les da el pueblo, ¿no? Sí. Vos, le dimos la banca y los fueros. Los fueros hacen que no puedan meterte preso. Sí. Eso conlleva una gran responsabilidad, como es Marce, como el hombre araña. Es un gran poder Y también. una gran Sí. responsabilidad. Y es una gran responsabilidad. Bueno, que se acuerden, si se ponen a pensar en qué es lo que tenemos que hacer y qué vamos a hacer, recuerden que hay 100 y pico de compañeros con fueros y en el otro lado hay 30 y pico, no sé cuántos son, con fueros. Porque no es lo mismo andar por la calle como ando yo, como anda vos, Dipio, como anda Marcelo, que andar con fueros. ¿Se entiende? Sí, no sé a qué Aquí gravedad hay estás cosas apuntando. que no debería hacer yo. Y Ah. que sí debería hacer un diputado o una diputada. O podría hacerlo si tiene ganas. Sí. Porque a mí me pueden hacer mierda Sí. y a vos que sos diputado no. Sí, la policía no puede tocar a un diputado. Es así, el fuero, esa inmunidad Y si te llega hasta tocan, ese nivel, no te puede tocar. y si te tocan, Solamente es eso. No, quiero decir, No, te pregunto en serio. O sea, no es menor que la policía no te pueda tocar. Ya sé, pero quiero decir, igual las causas, todo eso, o no, los tienen que No, desaforar. Los tienen que desaforar. para que, claro, para que a debido lo encarcelaran, lo tuvieron que desaforar. Sí, y solo pasó en la Cámara de Diputados 2 o 3 veces a lo largo de la historia argentina. Pobre debido pago, fue uno de los pocos. Pero lo del desorden de las palabras a mí me Ujú. sirve también como
como un ejercicio reflexivo sobre nosotros mismos, que estamos con un micrófono, que podemos escribir y que podemos participar de algún debate público, más allá de lo que cada cual pueda tuitear. ¿Y por qué lo planteo? Porque por momentos, también como uno es apasionado, hasta puede quedar encerrado en el hashtag tribunero, en el hashtag tetas, como dice la canción ahora. Sí. Y decir, por pasión y por angustia, ¿no? Decir algo que no es del orden de lo que debe resolverse en un estudio de radio, ¿no? De nuevo, en una organización política, un estudio de radio puede ser una plataforma de divulgación o una puesta en común de una conversación pública con contenido y densidad política. Pero no puede ser el programa de radio el que defina la consigna popular. Cuando eso sucede, es que el espesor de la política es muy chiquito. Claro. Entonces, la patriada a sus cosas, el dirigente político a las suyas. O sea, ayer los diputados del peronismo podrían haber continuado la sesión y podrían haber sancionado, o darle media sanción, mejor dicho, al proyecto de ley que modifica la ley de DNU para que Milei no pueda gobernar por decreto. ¿Sí? ¿Y por qué no pasó? Por desorganización en el primer... en la primera de las respuestas posibles. Por acuerdos en la segunda de las respuestas posibles. Hay diputados del peronismo denunciando acuerdo entre el kirchnerismo y los libertarios. Y lo están haciendo a viva voz. Y hay un montón de cosas turbias en la Cámara de Diputados. Pero a Milei se le caen las facultades delegadas la semana que viene. Sí. Si a Milei se le caen las facultades delegadas la semana que viene y en una semana, 2 semanas, un mes, el Congreso reforma la ley del 2005 que impulsó Cristina cuando era senadora, que establece, entre otras cosas, que para rechazar un decreto sea exigible que las 2 cámaras se pronuncien en contra, y la cambian y solo establecen que una de las cámaras, que baste con el rechazo de una de las cámaras para que un decreto pierda vigencia, bueno, Milei se queda en la lona, ¿eh? Sí. Porque basta con que en el Congreso, donde el peronismo tiene muchos senadores, le volteen un decreto para que Milei no sepa mucho qué hacer con la política. Sin Congreso y sin decretos, Sí, claro. va a tener que pedir una cantimplora porque se va a morir de sed. Entonces, por eso, el periodista tiene que hacer su tarea, el político la suya, el militante la que le corresponde, y tiene que funcionar aceitadamente la organización, porque si no todos hacemos todos y nadie termina haciendo nada. Y otra más, ya que estamos viendo que es resistencia y que es oposición, el asunto es que nos corren, nos siguen, nos castigan, nos meten presos, qué sé yo, y ahí aparece algo que es que, bueno, pero la vamos a aguantar. Bueno, pero nosotros aguantamos, ¿viste? A mí me meten preso, pero a mí no me importa, voy a seguir militando. Y a mí me meten en un juego, escuchaba también a los periodistas que lo... Y bueno, pero estamos acostumbrados. Es como... Hay una vocación ahí de... Cuando pasan cosas brutales, aparece como una especie de... como un gesto de, bueno, la verdad que es brutal, pero para mí no. Para nosotros no. Y no me parece astuto bajarle el precio a la brutalidad No. para demostrar que uno se la aguanta. Y es algo que que hacemos nosotros permanentemente. Nosotros periodistas, nosotros militantes, nosotros lo que sea. Pero, está bien, me la aguanto, pero me la aguanto. No, flaco, no me la aguanto. ¿Sabes qué? A mí si me meten en preso, no me la aguanto. No es que no hay problema, porque yo soy re pulenta y voy a seguir siendo el mismo. No. Por eso, hasta el mismo concepto, la idea de resistencia, habría que revisarla. Sí. Porque la resistencia es aguantarte que te caguen a trompada, que te peguen, que te tiren balazos, que te secuestren, que te tiren al río. Eso, si esa es la resistencia, yo no la quiero. No quiero resistir castigo.
está buenísimo, aparte que vos asumas con la honestidad que te caracteriza, esto, yo no quiero resistir si el precio es este. Porque aparte la pregunta que viene después de eso es, ¿resistir para qué? Claro. ¿Para que fulano siga teniendo chofer y Milei siga gobernando? Porque también ocurre eso. Entonces está tan desconcertada la militancia porque la dirigencia se fue alejando de esa honestidad que vos tenés, que tampoco le dan ganas a mucha gente de salir a resistir. Por supuesto, hay mucha gente con mucho compromiso que está dispuesta a poner el cuerpo mucho más que lo que lo pondría uno, probablemente. La prueba es estas compañeras y estos compañeros que se atrevieron a esta contravención contra Espert. Pero también, para ser sinceros, la efervescencia, el furor del apoyo a Cristina ya no es tal cual el 18 de junio. Y no, los fervores son fervores, duran poco. Entonces, ¿cómo se tramita lo que sigue? Marina Arias. No tengo respuesta. Estaba viendo a Milei que está sentado arriba de algo. Milei le pusieron 4 almohadones. No puede ser más alto que Lula, chicos. Es un estúpido, boludo. Es una Perdón, me vergüenza. colgué Es con un hombre eso. estúpido. Es un papelón. Es un papelón. Es un Porque papelón no puede donde ser, vaya. está como en otra escala. Tiene complejo de No, inferioridad. una cabeza más tiene el pero, idiota. Queda como un idiota. Pero Pero no le este plano es, me parece. No, ¿Qué va a no, hacer el plano? ¿ves? Se subió a la silla. Está como sentado arriba de los talones. Como Bueno, cuando ah, ibas No, al la cine silla de está chiquito. más alta. Cuando va al Congreso se pone una tarimita para estar alto por encima del resto. Respondiéndole a lo que decía recién Dipi, hay una frase que a veces se dice y a mí me parece muy dolorosa, pero que a veces me parece que es cierta, que hay más peronismo o más kirchnerismo o lo que quieras en el pueblo que en los dirigentes. Y sí. A veces pasa eso. Y hoy me parece que está pasando eso. Pero Hoy es me parece natural. que está pasando eso. Pero es natural, porque el kirchnerismo se armó con las demandas de la sociedad. Es la sociedad la que lleva, más allá del dirigente, por supuesto, siempre hay un líder que cataliza o que encarna esas demandas y se convierte en quien termina convirtiéndose para la historia. Pero es la sociedad la que construye las demandas de abajo hacia arriba. Los dirigentes se curten en la reivindicación. No es que un dirigente se hace en Twitter o en una universidad estudiando. Sí, a veces después podés ir a buscar cuadros a determinados lugares, una vez que el movimiento está sólido y organizado. Pero el dirigente se hace en la reivindicación, en la pelea, en la representación de una demanda sectorial, social, determinada. No se hace con el biribiri. Bueno, vamos a poner un poco de música, chicos. Son las 11 de la mañana con 52 minutos. La temperatura 9 grados acá en Buenos Aires. Dipi, estás liberado. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Muchísimas por, gracias. por Un aplauso. invitarme. Pablo Di Pierri, periodista de La Patriada. Ya venimos.